Escribe la inflación, que mes a mes parece crecer más o por lo menos mantenerse. Mañana se va a conocer el índice de inflación de febrero. Dicen que será alrededor del 6%. David Miazo, economista en jefe de la Fundación FADA, así se dice. Después, al final de la entrevista, le vamos a preguntar qué significa FADA. Está con nosotros. David, muy buenos días. Y la primera pregunta es... una inflación del 6% parecida a la de enero indica que, entre otras cosas, los alimentos son los productos que están más arriba y que no van a bajar de la noche a la mañana, ¿no? Majul, equipo, buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, lo primero es que una inflación de más del 5,4% en febrero ya nos va a marcar una inflación de los últimos 12 meses del 100%. O sea que este mes ya es casi seguro que superamos ese techo imaginario del 100%. Y también, para que tengamos en mente, si se mantiene una inflación mensual promedio durante 12 meses, ya es una inflación del 100%. Claro. Una inflación del 5 durante 12 meses es una inflación del 80, como para uno tener algunas miradas a medida que va escuchando el número mes a mes. Y la expectativa para este 2023 también es un piso inflacionario del 100%, y digo piso inflacionario porque es siempre y cuando no haya muchas malas noticias nuevas, ¿no? Así que eso por un lado. Y respecto a tu pregunta de los alimentos, la realidad es que muchas veces los alimentos son algunos de los que marcan la inflación real. ¿Por qué? Porque el promedio tiene metido ahí adentro, por ejemplo, los servicios públicos que venían corriendo muy por debajo de inflación. Hay otras cosas como los combustibles, que también de alguna manera suelen estar intervenidos. De hecho, están bajo acuerdo de suba del 4% mensual. Y algunas otras cosas de telecomunicaciones, prepagas, que de hecho prepagas vimos que han subido mucho últimamente, pero que normalmente el gobierno tiene algún poder para ir marcando cuánto ajusta. Entonces, es común ver que el índice de inflación se mantenga un poco por debajo de los alimentos, pero no porque los alimentos están subiendo más de lo debido, sino porque es una de las pocas cosas que sube de manera realmente libre, porque, de nuevo, el promedio tiene una parte intervenida que lo hace bajar. De hecho, por ahí muchas veces viene la acción de generarle algún control, de lograr mostrar un número más bajo. Ahora, David, pensando en los alimentos, ¿no? Y un poco en línea con lo que te preguntaba Luis, ¿cómo va a impactar la sequía en los derivados de trigo, maíz, y si esto se va a ver en góndola también, ¿no? Y también pensando en la carne, ¿por qué no? Y en los lácteos. Bueno, la sequía... ¿Qué está ocurriendo? Sí. La sequía en realidad va a impactar por dos lados. Uno, si querés, por la vía cambiaria. La sequía le va a restar a las exportaciones de Argentina cerca de unos 20.000 millones de dólares. Esto es mucho, es cerca de un cuarto de las exportaciones del país. Esa escasez relativa de dólares muy probablemente a lo largo del año vaya impulsando la brecha cambiaria, y sabemos que a medida que suben los dólares libres y tenemos más brecha cambiaria, hay una transmisión macroeconómica a los precios, más allá de los alimentos o no alimentos. Entonces, esa es una primera vía que vamos a tener mayor presión cambiaria e inflacionaria. Y después es cierto que va a haber menor oferta de granos, de soja, de maíz, de trigo, que en realidad ya fue la cosecha, pero la escasez se va a notar seguramente en la segunda mitad del año a medida que se van acabando los stocks. Así que es probable que tengamos algunas presiones de precios, principalmente en granos. Yo no esperaría tantas presiones de precios en carne y en leche, donde sí va a haber se puede ver resentida la producción de leche, no tanto la de carne. De hecho, en esta primera etapa de la sequía hay más oferta de carne porque los productores no pueden retener los animales en los campos, porque no tienen que darles de comer. Así que, de hecho, en la primera etapa del efecto termina aumentando la producción en vez de reducirla. En el caso de la leche sí, porque el estrés, sobre todo de calor y algunas otras cosas más, reducen la producción. Pero después, a lo largo del año, yo no esperaría un impacto tan importante en esas producciones. Sí, en granos, donde la merma de producción es sustancial, es de esperar que algo suban los precios de los granos. Sin embargo, no pueden subir hasta el infinito porque justamente tenemos precios internacionales. Entonces, grano que no se consume acá se exporta. De hecho, Argentina en un año normal exporta el 90% de la soja, exporta 2/3 partes del maíz y el trigo. Entonces, en realidad, el principal mercado es la exportación, y eso ayuda a regular los precios. Entiendo. Y para cerrar la respuesta,
también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el pan, el trigo representa solamente el 13%. Sí. Entonces, por más que aumente el trigo, se queda muy chico con una inflación general del 6% por todo el resto de los costos. Entiendo. Así que, si bien se puede esperar algún impacto, debería ser menor. David, ¿qué significa FADA? FADA es Fundación Agropecuaria, por eso también en mucha de la explicación agro, para el desarrollo de Argentina. Muchísimas gracias por atendernos, David, y por darnos toda esta información. Gracias, buen día. Un gusto conversar con ustedes. Y más información.